Bueno, ¿qué son los artrópodos? Los artrópodos son animales invertebrados, o sea que no tienen columna vertebral. Tienen un cuerpo segmentado, o sea que tienen cabeza, tronco, abdomen, y en otros diferentes segmentos, ¿no? Tienen simetría bilateral, ambos lados izquierda y derecha son similares. Tienen un exoesqueleto quitinoso, esto quiere decir una cubierta dura, ya que los protege bastante a estos insectos. Tienen apéndices locomotores con los cuales pueden desplazarse, tienen la presencia de órganos de sentidos, de los sentidos. Son dioicos porque pueden reproducirse una hembra y un macho, reproducción sexuada. El crecimiento por metamorfosis. Como ejemplo tenemos de los artrópodos a los arácnidos, como las arañas, los escorpiones, garrapatas, ácaros. Entre los insectos tenemos las cucarachas, las mantis religiosa, las mariposas, las polillas, las abejas, pulgas, cigarras, moscas, libélulas, hormigas y un enorme etcétera, etcétera, ¿ya? También tenemos a los crustáceos, que son las langostas, los cangrejos, los camarones, los langostinos, ¿ya? Y entre los miriápodos tenemos al ciempiés como ejemplo. Ese es de varios segmentos, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hablar cómo se desarrollan, cuál es su ciclo evolutivo. Ellos tienen una metamorfosis completa y otro tipo también de metamorfosis que es la incompleta. En la metamorfosis completa, el insecto, ¿ya? En la completa tiene 4 estadios, ¿ya? Y el insecto tiene características morfológicas, o sea, de forma biológicas, así como ecológicas, muy diferentes en los 4 estadios. Aquí está el huevo, aquí está la larva, pupa, el adulto o imago. Entonces, en esos 4 estadios es muy diferente. En cambio, en la metamorfosis incompleta, no quiere decir que esta metamorfosis haya sido interrumpida, no, sino que lleva ese nombre, metamorfosis incompleta, porque pasa por 3 etapas. Ya el insecto tiene semejanza morfológica, o sea, de forma ecológica, biológica, en todas sus etapas evolutivas. Nace como huevo, luego del nacimiento son ninfas y tiene semejanza con el adulto. Huevo, ninfa y adulto. Entonces hay semejanza en estas 3 etapas. En cambio, en la primera etapa no es así. La diferencia es que son 4 etapas y en las 4 etapas tiene mucha diferencia con el adulto. Ahora vemos los roles patógenos de los artrópodos. ¿Qué querrá decir roles patógenos de los artrópodos? Roles quiere decir las funciones que cumplen. Son agentes de enfermedades, o sea, son los que nos producen la enfermedad, como por ejemplo los ácaros, que producen infecciones en la piel, problemas dermáticos, ¿no? Vectores, son vectores de enfermedades, o sea, que transmiten un agente infeccioso patógeno, para que luego este agente nos produzca una enfermedad. También cumplen la función o el rol de toxicidad por ponzoña. Esto quiere decir, como ejemplo, en las arañas, los
alacranes, escorpiones, que en el momento de picar nos introducen una sustancia tóxica a nuestro organismo, el cual nos puede producir una anafilaxia, una reacción alérgica fatal, ¿no? O la sustancia tóxica que puede agredir a nuestra integridad física. Y por último puede producirnos la muerte, como por ejemplo la picadura de la araña violinista. También otra función o otro rol es que son alergenos, como por ejemplo las abejas. Las abejitas, si es que nos pican, nos producen una reacción alérgica, ¿verdad? Esos son los roles patógenos de los artrópodos. Entonces, son agentes de enfermedades, vectores de enfermedades, toxicidad por ponzoña y alergenos. Vector es todo objeto animado capaz de transmitir un agente infeccioso desde su reservorio a otro ser vivo. ¿A qué se refiere al decir un objeto animado? Se refiere a que tiene vida. Lo contrario de que pueden transportar un agente en forma pasiva, que quiere decir de aquellos que no tienen vida, y reciben el nombre de fómites. Hemos dicho también que en el medio ambiente se encuentran vectores telúricos. ¿Cuáles son? El agua, el aire, el suelo, la tierra, ¿no? Y los fómites son los utensilios como cuchara, plato, tazas, los juguetes, la ropa, etcétera, que haya utilizado una persona con una enfermedad infecciosa. Y tenemos los tipos, esas son dos clases de vectores, animados e inanimados. Y los tipos de vectores son vectores mecánicos, vectores biológicos y vectores reservorio. ¿Cuáles son los vectores mecánicos? Son aquellos que transportan el agente infeccioso de forma inespecífica, sin que se modifique este agente o se reproduzca. ¿Ya? El agente contamina la superficie del vector, el aparato bucal o el tubo digestivo, como en el caso de las moscas, de las cucarachas, etcétera, etcétera. Y los vectores biológicos se llaman así porque el agente se multiplica o se transforma dentro de este vector, ¿ya? Lo que asegura una transmisión efectiva y prolongada. El vector forma parte del ciclo biológico del agente, como por ejemplo este mosquito, el mosquito Anopheles, Aedes aegypti, etc. Y tenemos también los vectores reservorio. ¿Ya? Son vectores biológicos, o sea, que tienen vida, donde la gente puede transmitirse de generación en generación por vía transovárica, como por ejemplo la garrapata. La cría de esta garrapata va a tener el agente infeccioso que tiene esta garrapata infectada. O sea, esta madre le va a transmitir a su hija garrapata. ¿Qué querrá decir inoculación? Inoculación es cuando el agente infeccioso es introducido al huésped por medio de la picadura. Eso ocurre con los insectos hematófagos, ¿verdad? Nos pican y en ese momento inoculan en nuestro organismo, en nuestra piel, el agente infeccioso. Pero no ocurre así con la vinchuca. La vinchuca pica
y en el momento de picar, defeca. Y tiene que haber una, ¿cómo se dice esto? No se me fue la palabra. Entonces nosotros introducimos el agente infeccioso cuando nos rascamos, ¿no? Entonces, la vinchuca no inocula el agente infeccioso en nuestra piel o en nuestro torrente sanguíneo, sino que hace falta, esta es la palabra, hace falta un estímulo como es el escozor para que nosotros podamos rascarnos e introducir de esa manera en la piel el agente infeccioso que se encuentra en las heces fecales de la vinchuca. Contaminación. Esto se refiere a que el agente infeccioso es depositado por el vector sobre el huésped. Eso ya les di el ejemplo de las moscas, la cucaracha, etc. ¿No? Y hay otras moscas también que depositan sus huevos en la herida de una persona. Y hay otra mosca que deposita larvas de un agente infeccioso en la herida de un ser humano. Capacidades. Vamos a ver factores dependientes del vector. La susceptibilidad, la persistencia del vector, la antropofilia. Esto tomen en cuenta qué querrá decir antropofilia. Es la preferencia del mosquito, la predilección del mosquito a picar al ser humano. La domesticidad, porque hay en nuestros hogares, hay vectores, todo tipo de vectores, también la existencia de tipos de vector, el mecanismo de transmisión, y hemos visto cuántos mecanismos hay, la abundancia de vectores, y hay muchos vectores de enfermedades donde vivimos o en la zona que vivimos, la biología y la ecología. Ahora vemos los factores dependientes del agente infeccioso. Disponibilidad en los reservorios, si se encuentran o no en los reservorios. Afinidad por el vector. Ellos también, el agente infeccioso tiene afinidad por determinados vectores. La capacidad de multiplicación dentro del vector. La carga parasitaria. Ya hemos hablado de carga parasitaria en una clase. La patogenicidad, ya hemos hablado también, la capacidad que tienen de producir una enfermedad. Y aquí la cantidad, ¿no? La cantidad de agentes infecciosos que puedan estar dentro del huésped. Los factores dependientes del medio. El clima, en determinado clima hay determinados vectores. En el clima tropical hay cualquier cantidad de vectores de enfermedades, ¿no? No tanto así en el clima frígido. El relieve geográfico tiene también mucho que ver, la hidrografía, la vivienda que tenemos, que puede ser muy favorable para que el vector de enfermedades infecciosas pueda vivir en nuestra vivienda, pueda multiplicarse, pueda hacer su hábitat dentro de nuestra vivienda. Puede ser en las ranuras de las paredes, en el techo de paja, en el piso de tierra, puede ser también en el patio donde tengamos ramas secas, hojas secas, todo acumulado, ¿no? La vivienda también tiene que estar bien aireada, que ingrese la luz natural,
y tiene que cumplir muchas condiciones que favorezcan a nuestra salud. También tiene que ver mucho la contaminación que puede existir más en las ciudades y menos en el área rural. ¿Por qué? Por la instalación de fábricas, por la acumulación más de más desechos sólidos o basura, etcétera, etcétera, ¿no? Por el consumo de las personas, el descuido, la población humana, los reservorios, si existen o no más fuentes que sirvan de reservorio para que estos puedan multiplicarse, estos vectores, claro, de enfermedades, la actividad humana. Entonces, todo ello depende para que haya más vectores de enfermedades y existan mayor cantidad de agentes infecciosos. ¿A quiénes se les llamará insectos hematófagos? Se los llama a aquellos que se alimentan de sangre, ¿no? No solamente sangre humana, también de animales. Vemos también la importancia sanitaria, que son nocivos para la salud del humano o animal. Provocan repercusiones socioeconómicas. Enfermedades producidas, pueden producir más enfermedades, cualquier cantidad de enfermedades como el paludismo, leishmaniasis, que significan problemas para la salud pública. Y ustedes saben que la salud pública es una disciplina la cual está encargada de proteger la salud de toda la población, de toda la ciudad y de todo el país. La localización de los hospederos pueden estar localizados estos sobre su hospedero, alrededor de su hospedero, ¿no? En proximidad de su hospedero, refugios brindados por el hospedero, activación y orientación. Tipos de transmisión. Transmisión propagativa. Se llama así cuando hay multiplicación sin desarrollo del agente en el vector. Ejemplo, los arbovirosis. La transmisión ciclopropagativa. Hay multiplicación del agente con ciclos de transformación evolutivas. Ejemplo, los tripanosomas. La transmisión, desarrollo cíclica, hay desarrollo evolutivo del agente sin multiplicación, ejemplo, las filarias. Vamos a ver los tipos de vectores. Mosquitos, como los Aedes aegypti, Culex, Anopheles, son una gran variedad, ¿no?, que existen. Los flebotomos, que son parecidos a estos mosquitos, el Serengeti, el Argentipes y otro. Las pulgas, como por ejemplo estas. Los triatonemos son, ¿ya? Los triatonemos infestan, los prolixus, etc. Las garrapatas, los simúlidos, los piojos, la mosca tsetse, esta que ocasiona la enfermedad del sueño, las cucarachas, los roedores, las cucarachas, ¿no?, que llevan un sinfín de enfermedades. Los roedores, ¿ya?, que tienen, son vectores también de enfermedades, aunque no son artrópodos, pero estos pueden ser reservorio de algunos agentes infecciosos y pueden, a partir de esto, pueden transmitir las pulgas, el agente infeccioso a un animal, o como el perro, el gato, o al ser humano.
los caracoles, las vinchucas, como también llamados barberos o barbeiros, que pueden transmitir el Trypanosoma cruzi, que es el causante de la, ¿cómo se llama esta enfermedad? De Chagas, ¿no? ¿Qué podemos hacer para todo esto? La vigilancia epidemiológica, esta es obligatoria, continua, debe haber una planificación estratégica y para todo ello, ¿qué necesitamos? Contar con recursos humanos como también recursos económicos, ¿ya? Que tienen que ser suficientes y oportunos. ¿Qué podemos hacer? Una lucha química, el ordenamiento ambiental o saneamiento ambiental, ordenamiento de aguas residuales, ¿no? Dentro del saneamiento ambiental tendremos el saneamiento básico como el contar con agua potable, disposición adecuada de los residuos sólidos o basura, una red de alcantarillado para el recojo de todas las aguas residuales. Las aguas residuales son aquellas que salen de los mercados, supermercados, de los colegios, de las industrias, de nuestros hogares, del baño, la cocina, lavarropas, etcétera, etcétera. Todas esas aguas se llaman aguas residuales, las cuales deben ser dispuestas por una red de alcantarillado que las traslade a un lugar donde sean purificadas para luego ser devueltas a la naturaleza en condiciones no, ¿cómo se dice? Que no contaminadas, que estén exentas de heces fecales. Eso lo realizan la empresa Saguapac y otra empresa también. Ya tienen sus lagunas de oxidación, se llaman. Son 4 plantas que tienen en la ciudad, con 4 lagunas cada una, en donde pasan por diferentes procesos para la purificación de agua. Luego el ordenamiento de hábitats, eliminación, ¿ya?, de los hábitats de los vectores de enfermedades, la eliminación de desechos sólidos. Los desechos sólidos, ya les dije, tienen que tener una buena disposición, que tiene que ser el destino final, el relleno sanitario. Es un sitio programado, proyectado con anticipación, ¿no?, para que estos desechos sólidos lleguen a ese lugar y no contaminen el medio ambiente. La reducción de fuentes y la lucha biológica. ¿Me dan unos minutitos, por favor, para cargar otra diapositiva? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, doctora. ¿Quedó claro? Gracias. Esto es algo cortito, no los voy a cansar mucho. Son algunos ejemplos de enfermedades que pueden ocasionar algunos artrópodos o que pueden transmitirnos, ¿no? Como por ejemplo las pulgas. Por el momento no voy a mover la diapositiva, no se preocupen, yo les voy a avisar. Va a seguir, va a continuar la misma diapositiva. Entonces,
tenemos a las pulgas, ¿ya? Que producen una enfermedad, el murino, o transmiten una enfermedad que es el murino. Es una enfermedad provocada por una bacteria llamada Rickettsia typhi. Las pulgas se infectan cuando pican a animales infectados, como por ejemplo a quienes hay pulgas en las ratas, hay pulgas en los gatos, en las zarigüeyas, ¿no? Ahí se pueden infectar y transmitirnos esta bacteria. También nos pueden producir con su picadura la dermatitis alérgica, ¿ya? Lleva la sigla de APP, que quiere decir dermatitis alérgica por picadura de pulga. Es un proceso de origen alérgico muy común en el perro. No sé si se han fijado en sus perritos que se muerden, se mordisquean la cola, se desesperan los perritos. O alguna vez han visto en la calle, se muerden la cola y se desesperan los pobres perritos. Y esto es debido a esta dermatitis alérgica que produce la picadura de pulga. Esta picadura contiene una saliva compleja de la pulga que es irritante y alérgica y puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad en nuestras mascotitas y como también en el ser humano. Hablando de las garrapatas pueden producir un cuadro de anemia grave, debilidad y lesiones cutáneas y transmitir numerosas enfermedades como son la borreliosis, ¿ya? Que se llama enfermedad de Lyme, se escribe, es una enfermedad infecciosa causada por bacterias, ¿ya? Que afectan al perro, pero también pueden afectar al ser humano. Esta produce un aumento de la temperatura corporal, como también afecta a los ganglios linfáticos. Produce cojeras. ¿Por qué? Porque produce poliartritis. También produce pérdida de peso, apatía, vómitos, diarreas, proteinuria, por glomerulonefritis, ¿ya? En casos graves puede producir cardiopatía y meningitis. También pueden transmitir la babesiosis. Es una enfermedad producida por diferentes especies de un protozoo, como es la babesia. Afecta esto más a los perros, pero también puede afectar al hombre, ¿ya? Estos viven y se multiplican dentro de los glóbulos rojos y ya se deben imaginar qué daños pueden ocasionar a nuestro organismo si se encuentran en los glóbulos rojos, ¿no? Producen su posterior destrucción. También pueden producir la encefalitis vírica, es una virosis muy importante en el ser humano, provocado por un flavivirus y presenta un cuadro clínico grave. Se presenta fiebre, signos neurológicos por su multiplicación del virus en el sistema nervioso central. También puede producir parálisis por garrapata. Las hembras de algunas especies de garrapatas secretan una potente neurotoxina, ¿ya? Que son capaces de inyectar a nuestras mascotas. Ustedes saben que la garrapata se prende de la piel de las mascotas, ¿no? Y si a nosotros nos picara igual, se podría prender de nuestra piel. Es difícil desprenderlas. Y cuando se prenden, son capaces de inyectar
esta neurotoxina, ¿ya? Y afectar al sistema nervioso, dando lugar a parálisis. Y esto no solamente puede afectar a nuestras mascotas, a los perros, también puede afectar a los niños. Después tenemos también a las cucarachas, ¿no? Las cucarachas están por doquier, por todo lado de las casas. No las vemos en el día porque estas son nocturnas. Y podrían estar en el mesón de la cocina, sobre nuestros utensilios, si dejamos alimentos, sobre nuestros alimentos, sobre nuestra ropa, ¿no? Las cucarachas tienen un sinfín de bacterias, virus, de todo. ¿Por qué? ¿Dónde viven las cucarachas? En las alcantarillas. ¿Y qué son esos lugares? Son los peores lugares, los más contaminados, ¿no? Entonces pueden transmitirnos cualquier tipo de agente infeccioso. Como por ejemplo, estas propagan la Escherichia coli, la salmonela, la fiebre tifoidea, el streptococcus, el estafilococcus, el cólera, gastroenteritis, disentería, incluso pueden transmitir la lepra. Leí en un artículo que si estamos durmiendo, en el momento, como son nocturnas, nosotros en ese momento dormimos muy tranquilamente y no sentimos nada. Dice que las cucarachas pueden estar comiéndose nuestras uñas de los dedos de las manos, como también las uñas de los dedos de los pies, como también la piel de los pies, incluso de los párpados. Estas en el momento de morder o qué sé yo, cómo podrían transmitirnos, ¿no? Porque ellas eliminan una proteína, ¿ya? Esta proteína produce una hipersensibilidad en las personas, ¿ya? Y pueden producir una alergia, incluso asma. Las personas hipersensibles son las que más sufren las consecuencias, ¿no? Vamos a cambiar la diapositiva y vemos al dengue. Hay 4 tipos de dengue, ustedes ya conocen esto también, hemos hablado de que son enfermedades tropicales, ¿no? Todo depende del clima. El dengue está transmitido por un mosquito, el Aedes aegypti. Ahí tienen la fotografía de un Aedes aegypti. También es una enfermedad viral, es un virus el que nos transmite. Hablemos de la malaria. Es producido por un parásito, ya no es un virus, pero el mosquito es parecido al anterior, ¿no? Es causado por un parásito, el Plasmodium. Está transmitido por la picadura de este mosquito infectado que se llama Anopheles infectans y produce la malaria. Luego tenemos al mal de Chagas, que es transmitido por la vinchuca o barbero. ¿Y qué es lo que qué agente infeccioso lleva en su interior este barbero? El Trypanosoma cruzi, que es un parásito. Ya les dije, este no inocula el agente infeccioso en nuestro organismo en el momento de picar,
sino que el agente infeccioso se encuentra en sus heces fecales, que al momento de picarnos deposita sus heces fecales y necesitamos un estímulo para poder introducirlo en nuestra piel. Pero también este parásito puede estar en algunos alimentos donde se posa la vinchuca. Si nosotros ingerimos estos alimentos, también podemos contaminarnos con este parásito. Ahora hablemos de la leishmaniasis, ¿no? Causado por un protozoo, el parásito del género Leishmania. ¿Y por quién está transmitido? Por el Flebotomos. Este mosquito es parecido a la Aedes aegypti, solo que si se fijan es más peludito, tiene más pelos, ¿verdad? Y es más choquito, o sea, más coloradito, más, lo que le llaman choquito, ¿no? Entonces tiene diferencia con los otros vectores como son el Aedes aegypti, ¿cómo se llama el otro? Hay otros géneros más, ¿no? Existe una clasificación de estos, pero es muy parecido. Pero este mosquito, el Flebotomos, ¿ya? Es el principal vector de la leishmaniasis, no se olviden, el principal vector de la leishmaniasis. Pero no solamente transmite la leishmaniasis, ¿ya? Que es un protozoo, es un parásito, sino que también puede transmitir una bacteria. ¿Y cómo se llamará esa bacteria? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama esa bacteria? Se llama Bartonella. ¿Ya? Y produce esta enfermedad, la verruga peruana o enfermedad de Carrión. También se llama bartonelosis. Esta bacteria, la Bartonella, es la que mediante su picadura transmite ese mosquito, el Flebotomos, y algunas de las especies de ese mosquito, ¿ya? Produce estas lesiones como son las erupciones de verrugas. Esto se puede controlar con algunos antibióticos, pero a tiempo, ¿ya? Esta enfermedad, como es la bartonelosis, ¿ya? ¿Y por qué se conoce con el nombre de enfermedad de Carrión o verruga peruana? Porque en el Perú, en 1885 más o menos, un médico que estaba estudiando, ¿ya?, se hizo inocular esta bacteria. De un paciente se hizo inocular el agente infeccioso. Esto lo hizo otro médico. ¿Ya? ¿Para qué? Para que él pueda relatar toda la sintomatología que producía esta enfermedad. ¿Ya? Y no duró mucho tiempo porque eso lo hizo en el mes de agosto, septiembre, octubre, en noviembre falleció porque ya no podía soportar el daño que le ocasionó esta enfermedad. Y por eso lleva este nombre, y era en Perú, enfermedad de Carrión, porque Carrión apellidaba ese médico.
Entonces, para realizar el estudio, sacrificó su vida. Y el día que murió en Perú se celebra el Día de la Medicina. Triste, ¿no? Que una persona, por estudiar, por sentirlo en su propio cuerpo y poder transmitir todo lo que sentía, todo lo que producía esta enfermedad, haya perdido la vida. Entonces el flebotomos también puede transmitir esa bacteria, y no solamente el flebotomos. ¿Ya? La bartonella también puede transmitir el gato. No sé si han escuchado de la enfermedad, el arañazo del gato. ¿Escucharon? Doctora. Ya, doctora. Escuché. Lo escucharon, ¿verdad? ¿Y cómo será que el gato No, tiene doctora. esta bacteria? El gato puede estar contaminado con esta bacteria, pero ¿cómo puede haberse contaminado con esta bacteria? Ustedes saben que los gatitos van por todo lado, no solamente están en nuestra casa. Algunas veces yo tenía un gato macho que desaparecía una semana, llegaba a la casa todo golpeado, se restablecía otra semana y nuevamente desaparecía. Nuevamente volvía todo golpeado, otra vez se curaba y nuevamente desaparecía. Y no sabemos dónde paran nuestros gatitos, ¿no? O qué comen. Mientras no los alimentamos, no sabemos qué comen. Pues van a cazar. Son cazadores por instinto, ¿no? Por naturaleza. Cazan todo lo que pillan. Y puede ser que se infecten con una rata, un ratón. Entonces el gato infectado tiene esta bacteria. ¿Y cómo transmitirá? En sus heces fecales. El gatito, cuando defeca, después de defecar, él tapa, ¿no?, sus heces, lo cubre con tierra, pero se contamina las uñas. Y así cuando araña a alguna persona, a algún niño, pues le transmite esta bacteria. Por eso se llama arañazo del gato. Y al morder también puede transmitir. Cuando nosotros acariciamos al gato, también podemos infectarnos con esa bacteria. Claro, siempre y cuando el gato esté infectado, ¿no? Entonces, como ven ustedes, es una bacteria muy, muy nociva, ¿no? Y no solamente esto es lo que produce lo de las verrugas, sino que también ataca a los ganglios, infarta los ganglios linfáticos. Otra enfermedad, la fiebre amarilla, es una enfermedad viral, aguda, hemorrágica, transmitida por el mosquito Anopheles, otra vez el mosquito Anopheles. También puede transmitirnos la chikungunya, que es una enfermedad vírica, el Zika también. Ahora vemos la filariasis linfática, es una infección parasitaria. Ya son unos pequeños gusanos transmitidos por el mosquito Anopheles. ¿Cómo transmitirá? Transmite pues las larvas de estos gusanos, y estos van a alojarse en los ganglios linfáticos y luego pasan al torrente, a la circulación linfática. ¿Y qué produce? También la llamada enfermedad elefantiasis o filariasis linfática, ¿no? Inflama los miembros inferiores y se ven de esta manera todo agrandados.
Puede también atacar a los miembros superiores, y otros lugares más, ¿no? Ahí tenemos la filariasis linfática, el vector. Ahí ven, son unos gusanos alojados en el corazón. Y el perro puede ser un reservorio. También está la ceguera de los ríos. Es una enfermedad parasitaria. Es de otro género de las filarias. Ya es transmitida no por la picadura, sino por la mordedura. La mosca no se alimenta de sangre, no es hematófago esta mosca negra, pero muerde a la persona y en ese momento le transmite las larvas mediante la herida que produce al morder al ser humano. ¿Ya? Y estas larvas son larvas de gusanos. Tuve un problema, creo, en el internet. Disculpen, por favor. Entonces, estas larvas, de la misma manera, van a ir a producir daños en los ganglios linfáticos, en la piel y, por último, en los ojos. Pueden producir una ceguera en la persona que ha sido infectada por estos parásitos. Y hasta ahí todo lo que pude relatarles para un ejemplo de los vectores de agentes infecciosos que han visto uno con otro, son muy parecidos y las enfermedades que producen son muy dañinas y los reservorios pueden ser nuestras mascotas, así que tenemos que tener cuidado con la manera en que tratamos a las mascotas, cómo debemos tener el cuidado, una higiene bastante exigente después de que manipulamos a nuestras mascotas. Quisiera que lean ustedes qué ocurre, qué enfermedades pueden transmitirnos nuestras mascotas, como el perro, el gato, cuando dormimos con ellos. ¿Qué ocurre cuando dormimos con ellos? Es peligroso dormir con nuestras mascotas. Va en contra de nuestra salud. Así que jóvenes, señoritas, tengan cuidado también con los niños, que no duerman con el gato ni con el perro. Siempre es mi recomendación que no tienen que estar sobre la cama ni peor dentro de la cama los perros y los gatos. Hay que tener mucho cuidado. Yo sé que los queremos, los amamos, los consideramos parte de nuestra familia, pero tenemos que tener límites, ¿no? Mucho cuidado. Eso es todo por esta clase. Para la siguiente voy a hacer un resumen de todo lo que avanzamos para el segundo parcial. Así que quedan invitados a la clase siguiente. Que tengan buenas noches. Si hay alguna pregunta, háganla por favor. Que tengan buenas noches. Voy a llamar lista. Doctor, una consulta. ¿Cuál será? Esta mosca de la ceguera de los ríos, ella no es hematófaga. Entonces, el amor del ser humano, ¿con qué objetivo el amor del ser humano? ¿Cuál será su afán? Pero he leído que no es hematófaga. No se alimenta de sangre. Pero con la herida que provoca, ahí es donde deja las larvas de estos parásitos.
Resta saber con qué objetivo ela morde el ser humano. Eso sería bueno, con qué objetivo muerde, ¿no? A ver si para la próxima clase yo voy a averiguar. Buena su pregunta. ¿Alguna otra pregunta, señores? Dígame. Doctora, es como esa larva así como tábano. ¿Cómo? A ver, nuevamente, por favor. No sé si has escuchado ese mosquito que es como una mosca, pero se llama tábano. Posiblemente sea el tábano, la mosca negra. Quizás sea el tábano porque pica, ¿verdad? El tábano. Muerde, doctora. Muerde. Perdón, muerde, sí. Posiblemente la mosca negra sea el tábano. A ver, voy a buscar. Bien que me dijo, voy a hacer esa comparación. Muchas gracias. ¿Llamamos lista? Por favor. Agnes. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches, señorita. Agnes. Ana Carla. Presente. Ana Carla Oliveira. Presente, doctora. Muy bien, buenas noches. Ana Carla Chagas. Presente, doctora. Buenas noches, señorita. Usted tiene el apellido de un gran médico brasilero. Analice. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Andresa. Perdón, Anderson, Andresa. Buenas noches, doctora Andresa. Buenas Presente. noches, señorita Andresa. Andreina. Buenas Está. noches, doctora, presente. Buenas noches. Prepárense, por favor. Arancibia. Presente. Buenas noches. Aireyu. Vayan saliendo, Presente. por favor. Buenas noches. Bianca Boveto. Buenas noches, doctora. Buenas Presente. noches, señor. Bruno de Sousa. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Bruno Eller. Bruno Moreira. Buenas noches, doctora. Bruno Moreira. Buenas noches, señor Moreira. Burgos, Araníbar. Burgo Caballero. Caillo, Brunner. Buenas noches, doctora.